Radio Pasión Os presenta Conéctate. Soy Laura Hidalgo y esto es Conéctate, tu programa de autoconocimiento y desarrollo personal. Conéctate, el espacio diseñado para cargar energía positiva juntos y alcanzar nuestra más alta frecuencia vibratoria. Conéctate con Laura Hidalgo. Almas en crecimiento y evolución. Solo aquí, en Radio Pasión Os. Hola, soy Laura Hidalgo y te doy la bienvenida a Conéctate en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Me da mucho gusto saludarte en este programa que tenemos un tema muy especial. Es un tema que nos va a aportar valor a todas las personas que estemos escuchando, que podamos tener la oportunidad también de compartirlo. Y ahora entramos en materia. Muchas gracias porque estás aquí con nosotros, querido amigo, amiga, si estás escuchándonos en radio, en YouTube, en el horario que te toque estar, eres bienvenido. Y bueno, pues hoy voy a presentarte a nuestros invitados. Tenemos primeramente a Aldo Barragán desde Barcelona, España. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar aquí. Gracias. Bienvenido, Felipe Prado desde Ciudad de México. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros de invitado. Muchísimas gracias, Aldo. Buenos días. Laura, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias. Pues ahora me gustaría mucho presentar el tema que vamos a trabajar el día de hoy y se llama ¿Cómo superar experiencias que condicionan tu confianza? ¿Cómo superar experiencias que condicionan tu confianza? Me parece un tema sumamente importante porque nos iremos dando cuenta que hay temas de nuestra vida que dominamos, en donde tenemos toda esta confianza, y otros que merecen atención para ver por qué nos están condicionando. Y bueno, quiero presentar a Aldo Barragán. Él es terapeuta Gestalt, es formado en enfoque polivagal y bioenergética. Aldo es coach, autor del libro de coaching Despega, mentalidad y pasos clave para lograr tus objetivos. Él es formador de soft skills relacionadas a la comunicación, la gestión del estrés, el liderazgo, etc. Y su página web es espacioimpulso.es. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Laura. Y ahora yo con mucho gusto te presento a ti, a Laura Hidalgo. Es una gran comunicadora, apasionada de la comunicación en radio y por escrito, autora de libros, conferenciante, directora de un grupo de crecimiento y autoayuda para mujeres llamado Maitri, y en resumen, una consultora y comunicadora especializada en lo que es la semiología de la vida cotidiana, una rama muy interesante. Apasionada en temas de desarrollo personal y en ayudar a las personas a encontrar herramientas en su crecimiento personal. La pueden conocer más en laurahidalgo.com. Así es que, Laura, gracias por estar aquí. Muchas gracias, qué bonito que me presenten aquí en Conéctate. Gracias. Y bueno, Felipe, nos gustaría que por favor tú te presentes aquí con la audiencia en Conéctate. Muchas gracias. Yo soy Felipe Prado, soy actualmente empresario. He sido trabajador, empleado, he sido padre, he sido novio, esposo, de todo he sido en mi vida. Y bueno, no he escrito libros aún, pero he escrito mi propio libro de mi vida y eso es muy interesante también. Actualmente tengo 67 años, casi por cumplirlos la semana que entra. Y bueno, tengo una serie de experiencias que me han llevado hasta acá, que espero poder compartir algunas con ustedes. Muchas gracias, Felipe. Gracias y sobre todo agradecerte porque no nada más vienes a contar lo tuyo, sino que representas también a un sector de la población. En muchas ocasiones las mujeres participamos en cursos, en talleres y los hombres también, pero luego no se dejan escuchar. Entonces, qué importante que estés aquí compartiendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar nuestro programa. ¿Cómo superar experiencias que condicionan tu confianza? A ver, Aldo, te paso la palabra. Bueno, lo primero, si te parece, Laura y Felipe, comentar por qué habíamos escogido este tema, ¿no? Porque al final, pues temas interesantes hay muchos, pero en una conversación contigo, Laura, se hizo una lluvia de ideas y salió esta idea
porque creo que por experiencias profesionales de ambos nos damos cuenta que esto es algo que las personas traen con frecuencia, en mi caso a las sesiones de terapia Gestalt, y es el tema de los miedos, de la falta de confianza, de las inseguridades, y muchas veces indagando con las personas y trabajando este tema, de lo que nos damos cuenta es que ese tema viene de atrás, de cosas concretas o repetidas que se han dado a lo largo de su vida y que les han llegado a condicionar. Entonces, bueno, pues fue un poquito a partir de ahí que por mi parte yo dije, sí, este es un tema interesante y donde creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, y seguramente al final de las charlas van a sacar muchas herramientas y más habilidades, ¿no? Para tocar estos temas. Claro, claro, y por mi parte me sucede como a ti en la consulta, como consultora, ¿no? Me tocan muchas situaciones de personas que se quedan atrapados, paralizados por miedos, pero bueno, principalmente yo también he trascendido miedos. En semiología de la vida cotidiana les llamamos nudos, esos nudos que son como una madeja de estambre enredada y entonces de nudos que los queremos transformar en enlaces, ¿no? Estos nudos, bueno, personalmente yo hacía mi recuento de miedos que he trascendido y pues hay algunos importantes. Entonces, y un ejemplo, ¿no? Cuando quise dejar un trabajo de muchos años, me daba miedo porque lo que venía no era algo seguro, no era algo que ofreciera certeza, era algo nuevo. Y cómo lo fui trabajando, decodificando. Entonces, bueno, trabajar miedos, sanarlos, ponerlos de frente, es nuestro tema de hoy. Y bueno, pues ojalá que a muchas personas les sirvan estas herramientas que vamos a compartir. Y si bien es cierto, Laura, que el título es Cómo superar experiencias que condicionan la confianza, durante buena parte de la sesión, por lo menos de esta primera parte, vamos a estar hablando de los miedos, porque de alguna forma es el otro lado de la moneda, ¿no? Detrás de los miedos está la confianza, está la seguridad para poder hacer aquellas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, que no hemos hecho antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como lo tenemos planeado hoy, es tres charlas donde poder abordar estos temas: el miedo, su otro lado, la confianza y todo lo que es las condicionantes del pasado que nos llevan a tener estos dos factores. Así es importante que aclares que son 3 programas. Ojalá nuestra audiencia pueda escuchar los 3 en orden. Van a estar en YouTube, en la página de Radio Pasión, en el programa Conéctate, y pueden escucharlos también juntos, en secuencia o por separado. Todos van a aportar valor porque vienen específicos los temas, ¿no? Y bueno, justamente decías que hay ámbitos que nos condicionan porque venimos condicionados justamente por la escuela, la familia, la sociedad, la religión, los valores, el país en donde vivimos, ¿no? La moda, la cultura, todo esto nos va afectando. Hay situaciones que se viven en un país y otra cultura en otro país distinto. En Asia se valoran cosas distintas, ¿no? Por supuesto, la vida, el amor, el respeto, muchas cosas, pero los condicionamientos que tenemos permean en nuestra vida, en nuestro actuar. Entonces, estos condicionantes, pues en ocasiones no nos damos cuenta y ahí están impactando nuestra vida de una manera pues natural, y el chiste es como de tomar conciencia y poder desenmascararlos, ¿no? Claro. Y también una cosa muy importante, ¿no, Laura? Que hay muchos condicionantes que son globales, dependiendo, como tú bien dices, el sitio en el que vives, el momento, etcétera, ¿no? Pero luego están todas aquellas situaciones personales por las cuales hemos atravesado de una forma, pues, específica como individuos, ¿no? Y esto tiene que ver con, pues, las experiencias que hayamos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, nuestras primeras experiencias laborales, que a veces también nos marcan de una forma significativa, el ejemplo que hayamos visto en nuestros padres o en nuestro entorno en relación a la confianza, en relación a los miedos, la gestión que hayamos visto en ellos, y todo eso pues son unos condicionantes de los cuales, como bien dices, nunca nos podemos librar. O sea, no nos podemos librar en el sentido de que todos tenemos unos condicionantes, ¿no? ¿Qué sucede? Que como nos acostumbramos a ellos, de una forma tan sutil, de una forma tan paulatina, hay un momento donde ya no los vemos, sino que asumimos que nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás y de ver a la vida, asumimos que es la forma natural.
Y es ahí cuando esos condicionantes nos están en algunas ocasiones limitando sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Y es uno de los temas a los cuales pues vamos a ir entrando en detalle poco a poco. Oye, Aldo, y ahora me viene algo que también es interesante mirar cuando uno es niño y cuando sale de casa y entra a la escuela y empieza a hacer amistades. Estas relaciones sociales te empiezan a exponer, ¿no? Costumbres de una familia, costumbres de otra, y empiezas a traer información de regreso a casa, ¿no? En casa de mi amiguito se hace esto, los niños no comen con los papás, o en las vacaciones todos salen juntos y nadie, no sé, nadie pasa Navidad fuera de casa, y tú dices, en mi casa sí, sí sucede, ¿no? Y empiezas a contraponer las pues costumbres, tradiciones de otros, ¿no? Y también te empiezan a confrontar, pero como bien decías ahorita, en ocasiones tu vida sigue guiada por tu educación y cosas que ya das por hecho y no te cuestionas, ¿no? Hasta que te las cuestionas, hasta que sucede Claro. algo que te permite decir, esto ya no me funciona, esto ya no me gusta, esto no lo quiero seguir viviendo o ya no lo aguanto, ¿no? Pero ¿cómo? Si así es toda mi familia, todo el mundo se formó de esta manera. Ejemplos como en mi familia nadie se divorcia, en mi familia todos son abogados, en mi familia todos tienen que tener un título universitario, ¿no? Y cuando tú vienes a romper un esquema o querer romper, empiezan a entrar estos miedos, ¿no? Se van sembrando ahí. Claro. No, y esto es algo que, como decía, los tenemos todos de alguna forma inconsciente, y de lo que queremos hablar hoy es ver cómo en base a todas esas experiencias, que para algunos habrá experiencias más fuertes, para otros habrá experiencias que afortunadamente de vida han podido ser más placenteras, pero en cualquier caso, todo eso tiene una consecuencia en el grado de confianza que tenemos a día de hoy, en el grado de confianza que tenemos cuando somos adultos, ¿no? Yo siempre digo que para cuando llegamos a tener mayoría de edad, cuando cumplimos 18 años, ya estamos condicionados de forma muy importante. Ya estamos acostumbrados a esa forma de ser. Y sin embargo, es ahí cuando empezamos a tener aún más experiencias, ¿no? Es como me dabas el ejemplo de cuando los niños empiezan a ir a otras casas, ¿no? Claro, ¿y qué tal sucede cuando empiezas a ir a casa de tu pareja y ves el modelo de familia en la familia de tu pareja y dices, es que es totalmente diferente, ¿no? Y todo eso pues genera un espacio para la reflexión. Y ahí es donde entra lo que tú y yo hacemos en nuestros respectivos trabajos, Laura, que es acompañar a las personas a que haya un desarrollo, un crecimiento personal, ¿no? Y en algunos casos la solicitud es muy clara, quiero trabajar estos miedos. Y en otros casos es más, bueno, está más expresada como en positivo, quiero tener más confianza en este trabajo, a la hora de hablar en público, ¿no? A la hora de salirme de la zona de confort, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre estamos con un grado de condicionamiento por las experiencias pasadas que nos dan un sentido de quién soy yo, qué puedo hacer, en dónde me siento cómodo, dónde me genero mal, dónde me siento mal si me salgo de aquello a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Y por eso una de las primeras cosas de las que queremos hablar es de los temores, de los miedos, si les parece. Sí, es que me quedé ahorita con un ejemplo que dijiste, ¿no? Que cuando vas a las primeras veces a casa de tu pareja y ves, pero a veces ni ves, ¿no? Solo ves a la pareja y no ves los modelos que se manejan en esas familias y después es cuando pasan los años. ¿Y por qué esta manera de educar o esta manera? Pues porque no la viste bien, ¿no? Entonces es interesante ver señales, ¿no? Y justamente ahorita que hablas de estos temores que vamos a empezar a ir distinguiendo, me gustaría que también hablemos de las señales que a veces ahí están y nosotros pues las pasamos, ¿no? No les damos esa atención y ahí se van manifestando, ¿no? Ah, Y bueno, vamos a recordar aquí a nuestra audiencia en Conéctate que estos miedos de los que vamos a hablar son los que nos paralizan y son los que vienen principalmente de experiencias pasadas, ¿no? Yo te voy a decir, me da miedo los tiburones porque nunca he estado cerca de ellos y cuando esté a lo mejor me da miedo eso, no lo sé. Vamos a hablar de estos miedos que ya están instalados en nuestra vida y que continuamente
se están manifestando, ¿no? Se están repitiendo. Entonces, bueno, temores, Aldo, ¿quieres empezar? Claro que sí. Bueno, Felipe, por supuesto que en cualquier momento, cuando quieras compartir, preguntar, por favor, para eso tienes el espacio y la invitación abierta. Feliz de Claro, estar mira, participando y oyéndolos a ustedes. Gracias. gracias a ti, Felipe. Sí, no, estábamos como partiendo de una primera base de definición en cuanto a los miedos. Si les parecen, hacemos una pincelada tanto sobre esto como sobre lo que es la confianza y empezaría primero por la confianza vamos a abordarlo más en el siguiente programa, pero simplemente como para tener una definición muy básica, ¿no? Es como un estado vinculado a la sensación de seguridad, esperanza y conexión, ¿no? Cuando yo me siento confiado de algo, me siento seguro. O sea, me siento seguro de mí mismo, me siento seguro del entorno y gracias a que me siento seguro yo puedo estar conectado con eso. No tengo que alejarme, ¿no? Y ahora es más fácil de ver que en cambio un estado de miedo, y cuando estemos aquí a lo largo de estas sesiones hablando de miedos, ¿verdad que Laura también nos estamos refiriendo a límites, también nos estamos refiriendo a inseguridades? No es solo como los miedos en un sentido muy estricto de la palabra, sino todas aquellas situaciones en las cuales, como ya empezabas a apuntar, Laura, de alguna forma nos sentimos a veces paralizados, pero a veces también nos sentimos inquietos, ¿no? Es decir, los miedos tienen lo que nos generan es la sensación de amenaza. Hay algo que está amenazando aquí a mi persona o a mi relación, a mi entorno, a mi familia. Es una situación indeseada, ¿no? Y que por lo tanto activa en mí unos ciertos mecanismos de respuesta que vamos a ver a través de los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Y además Estaba el agregaríamos tema. esta, perdón, esta situación que justo como tú decías, ¿no? Esta amenaza, pero que además no nos da ninguna esperanza de poder salir bien librados, ¿no? O sea, no es una situación que digas, yo voy a poder, sino nos genera esta sensación que nos echa para atrás, ¿no? Es como un instinto muy básico de supervivencia, ¿no? Aquello que me genera miedo, me alejo, me contraigo, intento escapar o en el peor de los casos luchar en contra de eso, ¿no? Para poderlo superar. Aquí me parecería correcto o adecuado poder mencionar que a veces los peligros pueden ser reales, ¿no? Como el hecho de, bueno, pues si estoy en una playa y veo que se acerca un tiburón, pues después de haber visto toda la saga de Tiburón, pues es muy fácil tener miedo, ¿no? Eh, y luego hay unos temores que son más imaginarios, ¿no? El cuerpo y nuestro ser, sin embargo, los vive como totalmente reales. No distingue entre, bueno, es que es un miedo imaginario. No, nuestro cuerpo y todos los mecanismos que se activan en él los hace que los sintamos como reales, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre unos y otros en un sentido objetivo en cuanto al peligro. Si les parece, me gustaría un poco que diéramos un ejemplo de unos cuantos miedos, ¿no? De miedos que tenemos o que hemos tenido. Para dar ejemplo y hablar en primera persona, pues yo he tenido mucho miedo durante mucho tiempo a exponerme, a hablar en público, a dar la cara, ¿no? A lo que ahora puedo hacer con bastante naturalidad. Durante mucho tiempo para mí me generaba una gran inquietud, me generaba un gran temor que yo no comprendía de dónde venía, ¿no? Pero bueno, pues ese es un miedo a exponerse, miedo al rechazo, ¿no? ¿Qué otros miedos se les ocurre? El fracaso profesional, por supuesto, que es uno de los miedos que tú tienes y que todos los días cargas con él porque tienes muchas responsabilidades que tienes que afrontar, pero para eso necesitas ser exitoso en lo que haces. Ah. Bueno. Bueno, cuántos miedos, ¿no? Ahorita recordaba a la maternidad en algún momento, a saber si iba yo a educar bien a mis hijos y miedo, en algún momento la vida nos trajo la oportunidad de viajar, de dejar el país y vivir fuera de México y me daba miedo, iba yo embarazada y cambiar de país, empezar una nueva vida en otro idioma,
con otras costumbres. Bueno, claro que me daba miedo y estaba ahí latente, pero bueno, pues había que hacerlo, ¿no? Miedo a dormir sola en algún momento, muchos años de mi vida, muchos años de mi vida me daba miedo dormir sola. Y pasó el tiempo y encontré de dónde venía. Ya en otro momento lo platicaremos. Creo que viene al caso en nuestra serie de programas porque sí hubo una experiencia del pasado que de ahí marcó, ¿no? Entonces, pues como decía también, el miedo a dejar un trabajo porque ya tienes ciertos años, cierto nivel, prestigio, responsabilidades y entonces este miedo de, ¿habrá algo mejor? ¿Valdrá la pena? ¿No me voy a equivocar? ¿No? Entre otros. Claro, claro. Miedo a ser criticado, miedo a equivocarme, como bien decía Felipe, ¿no? Miedo incluso a veces también, y esto yo lo veo en terapia, miedo a abrir mis emociones y a salir herido, ¿no? Miedo a hacer algo nuevo, ¿m? Miedo a hacer el ridículo, Miedo ¿sí? al No es éxito como también, el miedo al éxito éxito, también, muy bien dicho. por las responsabilidades que va a acarrear, ¿no? El tener algo anhelado, un, una situación, un proyecto y qué me va a implicar si me va bien, ¿no? Y si lo logro y resulta, y eso genera mucho miedo y a veces mejor me quedo paralizado. Y también esto es inconsciente, no es que lo estemos sabiendo, pero cuando empiezas a analizar las razones de por qué te paraliza algo, puede ser ese miedo efectivamente al éxito, ¿no? Oye, el de otro miedo, súper común, miedo a vender. Miedo a Mm, vender. Yo soy vendedora nata desde niña chiquita y a lo largo de mi carrera que me tocó dar tantos cursos de venta y entrenar consultoras para la venta, vender y cobrar es un miedo tan común que todavía no lo alcanzo a descifrar porque hay muchas herramientas que facilitan esos procesos, pero hay gente que te dice cualquier trabajo menos ventas, ¿no? mm. Eso es un miedo. em, a la Sí, enfermedad, a ver, perdón. sí, sí, a la enfermedad, a la dependencia, ¿no? ¿No? También el miedo que alguna vez también lo he visto de cerca a aceptar quién soy. A veces por Sí. los juicios, a veces porque soy diferente, porque no, en mi familia todos salieron abogados y médicos y yo quiero ser poeta, ¿no? O por las inclinaciones sexuales, es decir, por miedo a ser quien yo en verdad soy, porque de alguna forma eso me hace sentirme y me hace ser diferente de los otros, ¿no? Entonces, claro, diciendo esto me doy cuenta que hay unos miedos que son legítimos pues porque representan un cambio muy grande, representan a veces una sacudida de nuestro entorno importante y a veces, bueno, pues tenemos temor de que esto no vaya a ser bien recibido y por lo tanto, pues de alguna forma los estamos llevando por dentro. Y eso es lo que en algunas ocasiones nos lleva a la agitación, ¿no? A ese nerviosismo y luego cuando ese nerviosismo a veces va creciendo, si se va haciendo muy grande, incluso nos lleva a la parálisis, que es como me quedo bloqueado y no puedo responder ante una situación, ¿no? Son como dos grados o dos niveles diferentes o dos formas diferentes de responder al miedo, en las cuales también ya iremos entrando, pero no sé si alguien quiera decir, comentar, estamos poniendo como pues una paleta amplia, ¿no? De miedos que seguramente no reflejarán todos, pero sí que harán que muchas personas que nos escuchan se puedan sentir identificadas, ya sea porque les sucede a ellos o a ellas, o porque conocen a alguien cercano que sí, yo veo que a mi pareja, a mi hermano le sucede este temor, ¿no? Cualquiera de los que hemos mencionado. A mí me gustaría compartir desde la mirada de semiología de la vida cotidiana, hablamos del miedo a la muerte, pero a la muerte de la insignificancia, o sea, el miedo que también hay otro miedo a la muerte, ¿no? A la muerte natural del cuerpo humano, pero la miedo a la muerte es a la insignificancia, a no significar para el otro, para el grupo. Y esto se deriva en el miedo al fracaso o el miedo al rechazo. El miedo al fracaso tiene que ver conmigo, ¿no? Con esta sensación, como decía Felipe hace ratito, el fracaso profesional o cualquier fracaso, algo que yo me proponga. Entonces, es una sensación de esta frustración de no poder em,
resolver de manera exitosa lo que yo quiero, ¿no? El miedo al fracaso. Y el miedo al rechazo tiene que ver con la mirada exterior, donde bien decías, ¿no? El miedo al ridículo, a exponerme, estos miedos a expresar mi opinión, a decir no, a poner límites, ¿no? Recapitulando un poco de todos estos miedos que hablábamos, el ser juzgado. em, entonces, este miedo a la muerte, pero a la muerte ante el otro, ¿no? A no ser, a no significar. Y así es interesante cómo vamos a ir combinando y aportando los recursos de terapia gestal con los conocimientos de semiología y bueno, todo lo que va a ir surgiendo que al final nos lleva a poder sanar y a poder estar pues en paz con nosotros, ¿no? Em, y bueno, continuando si quieres con estas sensaciones que estabas mencionando. Sí, sí, mira, no precisamente en línea de lo último que has dicho, ¿no, Laura? Es decir, este deseo en última instancia de poder estar en paz, muchas veces a donde nos lleva en relación a los miedos es a no quererlos ver, a no quererlos enfrentar, a darles la espalda, ¿no? Y eso nos sucede con la muerte literal, es uno de esos temas de los cuales no queremos hablar. Hace nada, hablando con un cliente en terapia, me decía, yo hace poco he estado hablando con mi pareja de los bienes materiales y del momento que muramos, qué queremos que suceda con ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que los miedos, de forma natural, a donde nos empujan, es a intentar irnos en sentido contrario. Y esto, desde el punto de vista de la terapia Gestalt, lo que hace es que no te permite afrontar lo que nos sucede en relación a los miedos, ¿no? Y evidentemente que hay una parte de consecuencias o en determinadas situaciones donde no vamos a poder hacer nada, ¿no? Donde no podemos cambiar. En realidad sí podemos hacer algo, que es a partir de ahí empezar a aceptar esa situación. Pero en cualquier caso, cuando tenemos esta respuesta natural de mirar hacia otro lado, de no querer afrontar los miedos, lo que queda muy evidente en la terapia Gestalt es que ni se solucionan y simplemente siguen estando ahí en la sombra, latentes, de tal forma que en el futuro cualquier otra circunstancia que se asemeje vuelve a hacer que esos miedos vuelvan a aparecer y los vuelve a poner de frente, ¿no? Entonces los miedos, por incómodos que sean, en terapia Gestalt, uno de las ideas principales es afrontarlos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo afrontar mis miedos de una forma segura? ¿Cómo puedo indagar con curiosidad qué es lo que a mí me pasa en relación a mis miedos? Y, muy importante en relación a lo que hablamos hoy, de qué manera nuestros miedos están relacionados con experiencias pasadas, ¿no? De qué manera mis miedos están relacionados con lo que me dijo papá, con lo que me dijo mamá, con lo que me pasó a mí en mi primera experiencia de pareja, con lo que me pasó a mí en mi primer trabajo, con lo que me pasó cuando la maestra me llamó a la pizarra en clase y lo hice mal y todos se rieron de mí, porque eso sigue estando ahí si no lo afrontamos, ¿no? Entonces, de ahí un poco el título de vincular el miedo, la confianza con lo que son las experiencias pasadas. Y para eso, cuando quieran, acá hacemos un ejercicio, pero no sé si alguien quiere compartir o decir algo. Yo pensaba y oía platicar a ustedes de la exposición que nos hacen esta mañana y qué tan importante es la casa, qué tan importante es ese, te invitaron a comer a un lugar y tu mamá es la primera que te está marcando con no subas los codos a la mesa, no vayas a masticar con la boca abierta, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Te marcan con una serie de factores, con una serie de condicionantes que a final de cuentas a lo mejor la que no te dio la educación correcta fue ella. Y ahora no vayas tú allá afuera a sacar todas estas cosas que no has practicado fuera de esta casa. Y que no es un miedo a que tú vayas, sino que ella vaya a reflejarse a través de ti en una falta de educación, en que el niño hace un desastre fuera de casa. Pero también recuerdas que cuando tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida después de algún fracaso emocional que tuvieras con alguna pareja, te tienes que dar cuenta de que eres tú el que vale, eres tú el que tiene que estar bien, eres tú el que tiene que presentarse a una nueva persona con tus mejores armas y ese eres tú con tus armas que tengas y con lo
mucho o poco que tengas, pero esa es la persona que tú vas a presentar y es la persona que vas a tratar de que alguien se enamore de ti, que alguien te dé la confianza, que alguien quiera tomar tu mano y continuar por el camino de la vida contigo. Ah, Esa es la parte esencial. Eres tú el que tiene que estar consciente y tú eres el que tienes que estar a gusto contigo mismo y que ah. puedes a partir de ahí pues empezar a desechar esos miedos porque con esos miedos en la vida no vas a llegar muy lejos. Pero fíjate, Felipe, es súper interesante lo que dices y al mismo tiempo ya llegar a ese punto de ser consciente de que está en tus manos afrontar esos miedos, de que los llevas en ti, de que tal vez vienen porque papá o mamá te decían muchas cosas y ahora parece que estoy insistiendo mucho en ese tema, pero bueno, es simplemente una forma de decir nuestras experiencias de niños, nuestras experiencias de adolescentes, ¿no? Eh, pero ya llegar a ese punto de ser consciente de eso y que yo me tengo que volver a levantar y que tengo que salir adelante y que tengo que actuar a pesar de los miedos, ya es mucho. Para muchas personas ya es mucho. Hay personas que todavía, por lo que sea, están todavía haciendo un trabajo de reconocer todas las consecuencias en su confianza personal sucedidas por experiencias del pasado y que todavía tienen trabajo para ver cómo su vida actual es el resultado de un determinado nivel de confianza o de miedos, ¿no? Donde también, pues todo se mezcla, ¿no? Porque como bien me decía Laura, conforme preparábamos las charlas, miedo en qué área, ¿no? En el área sentimental, en el área laboral, miedo, o sea, ¿no? Parece como que luego cada miedo o cada confianza, pues yo puedo ser muy confiado en un área, pero luego en otra sentir un temor muy grande, ¿no? Entonces, ya llegar a ese punto es mucho, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza un trabajo consciente de crecimiento personal. Y ahora que Laura, mencionabas, Felipe, de estos modelos justamente que vimos en casa, me venía un ejemplo, ¿cuántas personas tienen una fijación, por ejemplo, por la vejez, ¿no? Miedo a la vejez o a la pobreza. Y entonces hay que tener, ¿por qué? Porque vieron modelos en casa, a lo mejor de sus mayores, la gente mayor, pues que no se le daba un lugar, que no se les daba un respeto, o que eran inútiles, o la enfermedad o que representaban algo que impacta en un miedo a la vejez. Yo lo veo también en las mujeres y lo vi en el área de la belleza muchísimos años. No, hay que mantenerse joven, joven y todo lo posible. Una cosa es un nivel de salud adecuado, cuidarse en todas las, pues de todas las maneras, pero a veces raya en que no se me note la edad, en que, ¿no? Por el miedo a que de grande no voy a poder lograr nada, no voy a ser autosuficiente, pero ya con un sentido de miedo, ¿no? No con una aceptación natural. Y sí, estos modelos que vimos en casa que nos impactaron, nos moldearon y nos han construido en ser la persona que hoy somos. Y como bien decías, Felipe, al final eres tú, es tu esencia la que va a ir abriéndose puertas, quitando ya, llega un momento en que nos vamos quitando esto que no nos funciona, pero a veces, como dice Aldo, se queda algo ahí todavía encajado y nos va paralizando y no sabemos qué es, ¿no? Entonces justamente es lo que vamos a entrar a ver. no. Si les parece, yo para abrir un poco la reflexión ya a título personal para las personas que nos escuchen, una primera pregunta que quisiera poner sobre la mesa es, eh, ¿qué experiencias pasadas crees que han condicionado tu confianza o tus miedos? No estamos siempre hablando de lo mismo por los dos lados de la moneda. En un lado está la confianza y en el otro lado está la desconfianza o los miedos, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias personales, si es que has tenido, crees que han condicionado tus miedos o tu confianza, ¿no? Seguro que has tenido en ambos casos, ¿no? ¿Por qué vale la pena preguntarlo? Porque por lo que yo veo, hay situaciones que queremos olvidar, ¿no? Que nuestra conciencia lo que quiere es olvidar. Entonces, aunque las hayamos vivido en su momento con mucha intensidad y nos hayan marcado, pues al cabo de 15, 20, 30 años, ya no las tenemos presentes. Y de alguna forma las hemos olvidado. Pero eso no significa que no nos estén condicionando, ¿no? Y luego hay otras
que nos fueron sucediendo de una forma tan sutil, pero tan repetida en el tiempo, ¿no? Tal vez como el ejemplo que decía Felipe, ¿no? Yo me iba a comer a casa de un amigo y mi mamá me decía 15 veces que me portara bien, ¿no? Y bueno, pues eso pasaba de tanto en tanto, ¿no? Pero cada vez que iba me lo decía, de tal forma que eso fue calando, fue calando, fue calando. Y claro, cuando yo iba a casa de mi amigo, al final iba con un miedo de, ay, no vaya a ser que ahora diga, haga o algo que no deba, ¿no? Y eso de adulto, ¿en qué se traduce? Pues en que tal vez cuando estoy en una reunión estoy con ese temor de no decir algo que no deba, no hacer algo que me haga quedar mal, ¿no? Entonces, la pregunta es para que intentemos empezar a abrir una reflexión sobre qué experiencias pasadas he podido tal vez atravesar que me hayan condicionado. En un lado positivo sería hacia la confianza o en un lado negativo sería hacia los temores, hacia los miedos, ¿no? Yo recuerdo que mi madre siempre me decía, hay que quedar bien con las personas, ¿no? Hay que ser muy educado, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez eso me podía haber llevado o me pudo haber llevado a tener un cierto grado de espontaneidad inhibido, porque no vaya a ser que si yo fuese espontáneo, eso cayera inadecuado con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lanzo esa primera pregunta para comenzar. Y Qué luego tengo interesante. una sugerencia de ejercicio también, por si quieren que vayamos entrando en materia. Sí, yo creo que es buen momento y empezar el ejercicio y dejar permear esta pregunta porque se van desatando, ¿no? Ideas como lluvia de recuerdos, ¿no? ¿Qué me daba miedo? ¿Qué me Claro, paralizaba? claro. Muy También bien. conforme vamos entrando en el tema, como que se va, ¿no? Nos vamos metiendo más en circunstancia. Y sería bueno que nuestra audiencia pueda notar, que vaya dejando esto como plasmado, ¿no? Si ahora nos repites la pregunta, de cualquier manera queda grabada en el programa, pero que vayamos anotando sobre todo qué va saliendo de nosotros a lo largo de lo que compartimos. Claro que sí. De hecho, si les parece, Laura, propongo ahora el ejercicio, ¿no? Que sería, Sí. bueno, pues aquellos que puedan tener un papel y algo con que escribir a la mano, pues que hagan nada, que si pueden escribir 3, 4 cosas, pequeñas, grandes o medianas, no importa, que les genere inseguridad, miedo, ¿no? Acuérdate que la sensación es contracción, es hacerse pequeño, ¿no? Tres o cuatro cosas que nos generen esa sensación y que las podamos identificar. No tienen que ser temores grandísimos, pero sí como pequeñas cosas, donde hay algo en mí que se me activa y hace que me sienta pequeño, hace que diga, mejor salgo corriendo de aquí, ¿no? Yo también voy a hacer la lista con las mías y así damos un momento real para las personas. O sea, tres asuntos que nos generan contracción y me gusta mucho porque es esto que decías, me hago chiquito, ¿no? Me contraigo, me hago como apachurradito, me hago para atrás, ¿no? Contrario a la expansión que nos da esta sensación de sentirte bien, ¿no? Sino me meto en esta cuevita, me contraigo para meterme en mi cuevita interior, ¿no? Mm. Bueno, Hay una cantidad de situaciones en donde, no sé, imagina que vas a llegar a una oficina y en el momento que vas a llegar a la oficina es el momento que haces una pausa porque no sabes qué hay del otro lado. No sabes exactamente si hay 3, 4 personas y si esas otras 3 o 4 personas son gruñonas o tienes que empezar a desenmarañar lo que va a haber del otro lado para que tú puedas encajar. Y desde ahí haces una pausa para tener un poquito de tiempo y que tengas tú tus sensores muy abiertos para poder encajar a partir de la nueva circunstancia que estás viviendo. Y hay tantas así como que pudieras tú ver en el día a día, desde que contestas el teléfono, con qué vas a lidiar del otro lado, ¿no? Y qué cara es la que tú tienes que poner, una cara más suave, una cara más fuerte, no me interesa lo que me está vendiendo y ser con un énfasis, porque si no, no te quitas a la persona que está
del otro lado de la línea o muy amable, ¿no? ¿no? Es Y, una serie de factores que te condicionan y que has venido arrastrando y guardando en tu bolsita para poder sobrevivir. ah, y como decía Laura, son nudos, ¿no? Entonces lo importante es empezar a deshacer ese nudo, porque con este ejemplo que compartías, Felipe, vale, siento algo de temor por lo que hay detrás de esa puerta, pero el miedo exactamente a qué es a que sean agresivos conmigo, a que no salgan las cosas como yo quiero, a que sea muy desconocido y yo no me sepa manejar, ¿no? Porque entonces es cuando, y esto también lo veremos más adelante, pero ya lo puedo adelantar, es como enfrentando y viendo con curiosidad qué se mueve en relación a nuestro miedo, podemos conocerlo con puntos y comas, con los detalles concretos, porque tal vez lo que está detrás de la puerta que me da miedo no es el hecho de que yo me equivoque, sino el sentir que no me van a hacer, sino sentir que no voy a ser bien recibido. Entonces eso ya es diferente, ¿no? Ahí es cuando ya puede cada uno empezar a ver cómo deshacer ese nudo del cual nos hablaba Laura, ¿no? En cualquier caso, lo que queremos es eso, e invitar a la gente a que ponga en una pequeña lista situaciones, personas, lugares, eventos que echan a andar sus miedos, su desconfianza, su sensación de, ay, 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 aquí más vale que esté atento, porque mucho vale la pena poder identificarlos con nitidez, ¿no? Y tal vez a veces cuesta echar a andar esa lista, pero luego es verdad que van saliendo y cuando uno está atento, pues entonces luego uno incluso puede volver a la lista y añadir, mira, hoy esta situación me generó algo que podría decir que fue miedo, pequeño, pero fue miedo, ¿no? Entonces esa sería una segunda invitación. Y la Yo estoy tercera, aquí pero no sé con si la me estoy lista. adelantando, Laura. No, está bien, está bien. La idea yo creo que es sembrar esta semillita en nuestra audiencia de que empiece a ver, y como bien acabas de puntualizar, no tienen que ser miedos muy grandes, pueden ser esa vez que quise decir no y no me atreví, esa vez que, em, a ver, te voy a poner un ejemplo súper cotidiano, que nos pasa a Felipe y a mí. De repente llegas a un restaurante y te traen una bebida o no sé, te ofrecen el platillo de la casa, ¿no? Y yo pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y a veces te ven como, ¿cómo preguntas? ¿No? ¿Sabes? Es como un miedo social, porque a veces es como, yo puedo hacerlo, yo puedo pagar. Y hay mucha gente que yo veo que le da miedo preguntar el precio de cualquier cosa, ¿no? Mm. Porque se asume que eso es al final, es la letra chiquita, pero de repente te ves envuelto en situaciones que ya cediste porque no preguntaste, ¿no? Te traen una cuenta de pronto y dices, pero si yo no consumí tanto, ah, no, pues es que pidió el whisky más caro porque me ofreció el mesero y son cosas tan evidentes, pero las ves reflejadas en otras áreas de tu vida. ¿No? Que de repente viene una amiga y te quiere vender algo y tú con tal de ayudarla y tú no sabes lo que te estaba pues tenías que hacer un desembolso que no te imaginabas, pero híjole, con tal de quedar bien, ¿no? En lugar de decir, oye, yo te puedo ayudar de esta manera, pero a veces estas pequeñas faltas de poner límite o de decir no asertivamente te frenan, te paralizan. De repente, mm, vamos a hacer la comida en tu casa, ¿no? Y tú dices, pero yo no puedo, me va a complicar y con tal de que todos estén contentos, pues ya ni modo, ¿no? Y me complica y nadie me ayuda. Pero me dio miedo decir que no. Entonces, ¿en cuántas pequeñas situaciones el decir, ay, además es tan bonito ya cuando aprendí a decir, no, no, Mm. no, Sí, no, sí, aquí sí. no, ¿por qué? Porque estoy cansada y poder decirlo ni siquiera bonito, sino genuinamente, ¿no? O de momento no, lo voy a pensar. Pero estos pequeños, yo lo veo en consulta y es fascinante cuando ya es muy evidente, ¿no? Es que me pasó otra vez y no le pude decir que no a mi jefe y me tuve que quedar más tiempo. Pero como hay personas que continuamente me lo dicen, es que mi compañera, ella siempre se sale a tiempo y a mí me Mm. toca quedarme. Pues sí, porque ella sí sabe decir que no y poner prioridades y va en el nivel de la confianza, ¿no? De cada quien. Claro, claro, en el nivel de la confianza, también en el deseo y la necesidad humana, por supuesto,
de querer ser aceptados y de querer ser queridos, ¿no? Entonces, claro, en el trabajo puede haber una condicionante de pienso que si digo que no me van a despedir y ahí hay un temor, pero luego también puede haber una dificultad de decirle que no a nuestra gente estimada, porque pensamos que si les decimos que no ya no nos van a querer, ¿no? Entonces, esto que estamos aquí hablando de forma general, y estamos intentando dar muchos ejemplos. Luego, con estas preguntas, con estos minutos de propiamente de ejercicio, lo que invitamos es a que la gente identifique, vale, ¿yo a qué le tengo miedo? ¿A mí en dónde se me manifiesta? ¿No? Y luego vamos a entrar en la parte, ¿no? La primera pregunta que hice, que es de, bueno, mis experiencias pasadas que me han podido condicionar, ¿qué papel pueden haber tenido en esto? Porque como, ¿no? Me ha encantado lo del nudo, Laura, porque entonces eso hace que ese nudo se vaya deshaciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente nos ve esto cuando ya esté grabado, que le ponga pausa y que haga su lista para poder escribir, pues 3, 4 o 10, 15, las que sean, cosas, situaciones muy particulares, muy concretas que les generan miedo. Y ahora la invitación sería, si les parece seguir, hacer un ejercicio más vivencial, que es reconocer cómo eso se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de pedirle a la audiencia que de esa lista identifiquen y escojan una cosa. De esa lista, una cosa. Pues yo he puesto que le tengo miedo a las situaciones descontroladas. Específicamente como en la noche, en los entornos de fiesta, donde parece que la cosa se está como descontrolando, no sé, estoy dando ahora el primer ejemplo que se me ha ocurrido, ¿no? Pero que identifiquen una cosa concreta. ¿Y de qué se trata el ejercicio? Y entonces necesitaré a 2 voluntarios, que creo que los tengo delante, que es cerrar un momento los ojos cuando tengan identificada esa situación, Laura y Felipe, ¿no? Nuestra audiencia va a ir haciendo lo mismo. Y con los ojos cerrados, que recreen un poquito de esa situación que genera un poco de miedo, ¿no? Vamos a suponer que en una escala del 0 al 10 sea una situación que genere una escala de 3 de miedo. No una cosa que me haga entrar en pánico, pero sí una cosa que me genere un poco de miedo. Y se trata de recrearla por medio de verla, visualizarla, por medio de recordar los detalles de ese tipo de circunstancia, las personas que estaban implicadas, el entorno, ¿no? Es como intentar recrear esa circunstancia con todos los detalles sensoriales que puedas, ¿no? Y que te des cuenta, observando con atención y sin mirar hacia el otro lado, qué sensaciones se te despiertan. A nivel físico, cómo tu cuerpo te dice que estás sintiendo algo atemorizante. Cómo tu cuerpo te indica que hay una señal de peligro o de amenaza. También es un ejercicio para observar qué te dices a ti mismo en esa circunstancia. ¿Qué haces en esa situación? Y cuando quieran, abren los ojos. Les diría que es lo normal, ¿no? Lo normal es que nuestro cerebro no distingue entre una situación recordada o simulada y una situación real. Cuando verdaderamente podemos recrear esa situación en nuestra imaginación, nuestro cerebro y nuestro organismo no distingue que es una situación que ahora estamos visualizando. Y eso hace que se vuelvan a activar en nosotros los mismos mecanismos. ¿Qué mecanismos se activaron si es que sintieron que se activaba algo?
A ver, Felipe, ¿quieres empezar? Tenemos unos minutitos, pero quiero decirle a la Ujú. audiencia que vamos a tener la segunda parte del programa donde vamos a seguir explorando y detallando toda esta información. Entonces, lo importante es que hayan hecho su ejercicio y que con lo que comentemos ahora, pues puedan recibir cierta retroalimentación. Adelante, Felipe. Es interesante tratar de ver alguna o revivir alguna escena en donde pudieras haber sentido un miedo a algo, a no devolver una llamada, a que tuvieras que presentar una cotización y no la mandaste, al llegar a la oficina de pasaportes y que no encuentras los documentos y tienes que pasar la aduana y en ese momento tienes que hacer un alto y decir, pausa. Vamos a aclarar esto, vamos a solventar esta situación. Voy a buscar cada bolsillo, voy a buscar en cada una de las partes que traigo aquí de la maleta, del portafolio, del saco, del abrigo, de todos lugares, a ver en dónde están los papeles para podérselos entregar al oficial. Pero tienes que hacer un alto y decir, No, lo voy a solucionar, tengo claro, que claro. tomar el control. Y antes de eso, y tienes toda la razón, Felipe, ¿pudiste identificar cómo en tu cuerpo se manifiesta la señal de que hay un peligro? Sí, como no, lo sientes en el pecho, Vale, lo ok, sientes. estamos sobre todo en eso, estamos sobre todo en cómo en cada persona se manifiesta ligeramente diferente la alarma que nuestro cuerpo usa para indicarnos que tenemos un miedo. Y tú, por ejemplo, estás hablando de palpitaciones. En tu caso, Laura, Bueno, yo me vino así, me fui a segundo de secundaria cuando me costaba mucho trabajo la escuela y venía matemáticas, reprobar y me sentía yo así, pero me ubiqué perfecto en el pupitre en un examen, fíjate, una memoria ya mm, olvidada, gracias que mm, la pude traer. Y sentía que no iba a poder y nada más me imaginaba el regaño, reprobar otra vez, algo que ya me habían explicado, que me costaba mucho trabajo. Me van a regañar, me van a dejar sin mi vacación, no voy a ir, o sea, ¿sabes? Me vinieron todas las cosas, pero mm, venía también como, a mí me vino como en el estómago, como un nudo, como un agobio. Y ay, si otra vez no entiendo, pero mira, me vi ahí con mi uniforme, me vi con mis compañeras de al lado el hacer el ridículo otra vez, dije, ya me veo otra vez con otro, no cero, pero con un 3 o un 4, ¿sabes? Y sentí claro. así como, ay, mira, hasta me cansé, Aldo, y Ah. ya se nos acaba el tiempo. Vamos a Claro, seguir. ¿no? Claro, déjame nada más cerrar, si, Sí, si podemos, Laura. Es sí, decir, lo sí. importante de esto es ser más conscientes de cómo nuestro cuerpo tiene un mecanismo sutil, multisensorial, para indicarnos que algo se nos está activando en ese miedo, Hasta ¿no? se me fue Y como la normalmente cuando eso energía. empieza, Me hice se así, siente en me algunas personas. A mí me contraje. sudaban mucho las manos, a mí me sudan mucho las manos cuando me pongo nervioso. No es el estómago, no es la garganta, no son las palpitaciones. Entonces, cada persona tiene sus mecanismos y lo interesante es tenerlos bien identificados. ¿Por qué? Porque cuando suceden, lo que nuestro inconsciente quiere hacer por supervivencia es decir, sal corriendo de aquí y pasa página de esta historia. Y sin embargo, en terapia Gestalt lo que decimos es afronta. Afronta con amor, afronta con cuidado, afronta con autocompasión y con curiosidad qué es lo que te pasa. Y eso pasa por reconocer lo primero que es, ante esta situación, qué se me está activando, porque ese es el termómetro. Creo que se nos acaba el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Laura, ¿quieres tú cerrar? Sí, quiero agradecer a Paula Guzmán y Ricky Gómez por este espacio en Conéctate en Radio Pasión. Quiero darle las gracias a Aldo Barragán, Felipe Prado por estar aquí compartiendo. Y bueno, pues seguimos en el siguiente programa, las conferencias, la charla que tenemos de cómo em, superar experiencias que condicionan tu confianza y te esperamos en el siguiente programa. Gracias. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto.